Que esté bien.
Muy buenos días, gusto en saludar. ¿Cómo están? Buenos días, Silvita. Bien, gracias a Dios. Muy bien. Qué Buenos días, bueno, me buenos días. alegro mucho, muy buen día. Ojalá estén teniendo una buena semana, estén pasando un buen mes, un buen agosto, que pasemos agosto. Qué viejo ese dicho, ¿se acuerdan? Para agosto. Chiquillos, cuéntenme, ¿tienen alguna duda respecto de la semana pasada? ¿Se acuerdan de lo que vimos la semana pasada? Eh, De la economía. Economía, exactamente. ¿Alguien tiene alguna duda? Consulta respecto a eso porque el contenido del día de hoy se relaciona con aquello. Entonces es importante que tengamos claras algunas cositas. Es como un prerequisito, digamos, entender lo que vimos la semana pasada para que esta clase se nos haga un poco más sencilla. Así que si tienen dudas o lo que sea, me dicen ahorita, mientras esperamos un minutito más que se conecte algún compañero o compañera que falte. Aprovechen de hacer sus preguntas. ¿Algo que quieran preguntar? Nada, estamos claritos, claritas. Chiquillos, chiquillas, ¿me responden por favor para saber si estamos claros, claras o hay algo que tengamos que repasar? yo por mi parte no. Yo por No, la ¿qué? mía tampoco. ¿No está claro o no tienen dudas? Aló, chiquillos, chiquillas, ¿me escucho bien? ¿Me confirman por fin que me escuche, se esté proyectando bien? Buenos días, profesora. Por acá yo la escucho bien. Perfecto, Sí, gracias, buen buenos día. días. Aquí Sebastián Antofagasta, se le escucha bien. Perfecto, entonces entiendo que no hay dudas, vamos con la clase del día de hoy. Nuestro título es Globalización y como les decía anteriormente, es necesario tener claros los conceptos que vimos la semana pasada respecto de economía, por lo cual les pido que tengan ahí a mano su cuaderno, sus apuntes y vamos anotando el título del día de hoy, que es Globalización. Vamos a trabajar con el desarrollo y los alcances de este proceso llamado globalización. Y nuestro objetivo es describir el impacto del desarrollo tecnológico en la interconectividad global y analizar los alcances de la globalización en el entorno inmediato. Ese es nuestro objetivo del día de hoy. Anotamos el título, por favor. Y vamos con la definición. El mundo globalizado alude, es decir, se refiere, hace alusión al proceso mundial de interdependencia económica. Ahí ya tenemos varios conceptos, palabras que debemos manejar. Primero que es un proceso mundial. De hecho, de ahí viene el nombre de global, que es de todo el globo terráqueo, de todo el mundo. Es un proceso que se da entonces a nivel mundial.
no es solo a un país o a un continente, sino que involucra a todo el mundo y que es un proceso de interdependencia, es decir, que lo que ocurre en un lugar del mundo influye en el otro, puesto que hay una red, ¿verdad? Eso representa un poco la imagen que está al costado derecho, que vemos que hay, por ejemplo, Internet, que nos permite estar conectados, conectadas o poder hacer llamadas telefónicas de un lugar del mundo al otro, que podemos viajar con mayor facilidad que hace años, que tenemos también redes comerciales, podemos hacer transferencias, hay tratados de libre comercio, nos enteramos por los medios de comunicación de lo que ocurre al otro lado del mundo. O sea, incluye diferentes aristas de la vida, del quehacer humano, económico, social, tecnológico, y trata de que estamos más interconectados y que existe esta interdependencia en un mundo principalmente capitalista. La semana pasada vimos la diferencia entre algunos modelos económicos y cómo en un modelo neoliberal como el que vivimos en la actualidad o capitalista, se privilegian los tratados de libre comercio, la libertad empresarial, el libre mercado. Todo eso también es parte del mundo globalizado. Entonces, este proceso mundial de interdependencia se ha desarrollado en distintos niveles de intensidad y en diferentes épocas, porque sí ha habido conexión entre diferentes naciones, anteriormente ha existido comercio, pero a nivel global esto se da recién desde el siglo pasado, a partir de los avances, por ejemplo, de la tecnología luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Al igual que los avances de eh, las telecomunicaciones, los radares, los misiles, todo aquello que fue pensado principalmente en su comienzo para la guerra, en la actualidad es de uso cotidiano, como estamos de hecho en esta clase, ¿cierto? Esto nos demuestra que somos parte también de esta globalización. Usted puede estar conectado al otro lado del mundo y de todas maneras estamos en una red gracias a esto, a la interconectividad, por ejemplo, de Internet. Características. Anoten allí lo que está en negrito de cada punto. Eso le podría preguntar en la prueba. Les podría salir alguna pregunta sobre esto. ¿Cuáles son las características de este proceso? Que es un proceso irreversible de integración. Su naturaleza económica es excluyente. A eso se refiere que es irreversible. Aquí ya es muy difícil, en verdad, ¿cierto?, volver hacia atrás, porque vemos que el capitalismo ha avanzado mucho. Entonces, aquellos países, entendiendo también regiones como continentes, no solo como las regiones dentro de un país, o los diferentes modelos económicos que no son capitalistas quedan excluidos y es muy difícil que puedan competir a nivel global con el capitalismo. Por ahí hay algunos países que le hacen el peso a Estados Unidos, por decir algo como del orden geopolítico actual. Rusia, China, ¿cierto? Hacen competencia ahí en cuanto a potencia económica y política a Estados Unidos, pero aquellos modelos que son centralizados o que son comunistas o que son socialistas, por ejemplo, quedan un poco, bastante excluidos de las redes comerciales. Por decir un ejemplo solamente, el bloqueo económico hacia Cuba. Eso es una notoria exclusión del panorama económico. Por eso también muchos países se ven eh, un poco obligados a hacer tratados de libre comercio, porque también es la forma de mantener en este contexto capitalista sus economías de manera dinámica. Segunda característica es que el mercado
es el elemento primordial de la globalización. El mercado, entendiendo como esta red de conexiones financieras que en las economías capitalistas y de libre mercado cuentan con mayor libertad de los privados y poca participación estatal. Si se dan cuenta, esto se relaciona bastante con lo que vimos la semana pasada, por eso les decía que hay que tener presente esos conceptos. El Estado, como unidad política donde se desarrolla un gobierno y la soberanía de los países, queda en segundo plano. En la globalización, cada estado de los países queda desplazado, queda en segundo plano, puesto que el mercado, las reglas de los privados, rigen la mayoría de las relaciones económicas. Esto lo podemos ver en la existencia de estas empresas que están en diferentes lugares del mundo. Por decir algunos ejemplos, tenemos Adidas, Nike, H&M, Apple, Kentucky, McDonald's, y así podríamos seguir, ¿cierto? Con empresas de alimentación, de comida, de tecnología. Y todas esas empresas son principalmente privadas. A eso se refiere que están en primer lugar en este modelo las empresas y el Estado queda en segundo plano. La tercera característica es que hay competencias y estrategias económicas, tanto de grandes como de pequeñas y medianas empresas. Hay una tendencia a definirse y a decidirse en un espacio regional, mundial o global. Todo ello deriva en que los capitales nacionales se asocian o se hacen subsidiarios del capitalismo internacional, gravitando fuertemente en la brecha económica entre las naciones y entre los habitantes. Esto dice entonces que las empresas, ya sean pequeñas, medianas o incluso grandes, buscan expandirse a nivel regional. Yo les decía que puede ser continental o una región de varios países, y eso lo podemos ver en la existencia de clústeres de estas empresas. Por poner un ejemplo que podemos conocer, Walmart, que es una empresa grande, un conglomerado que reúne varias marcas, varias empresas de diferentes servicios, o Cencosud, que incluye diferentes marcas, y esto es para poder expandirse a un nivel regional, continental o global. Por eso se alían, se asocian, y muchas veces intentan sacar ventajas comparativas del lugar en el cual se asientan. Y la cuarta característica, la ciencia, el conocimiento, la información, la cultura, la educación, escapan de los límites o controles nacionales. Al igual que como ocurre con los temas económicos, vamos a ver que comienza a existir una cultura global. Se establece una lógica de red transnacional, lo que produce una homogeneización cultural. Anoten ese término, homogeneización cultural. Lo homogéneo son aquellas mezclas en las cuales no se ven los componentes de la mezcla, ¿cierto? Diferente de lo heterogéneo, que sí se ven los elementos. Lo homogéneo, todo se hace uno. Por ejemplo, una mezcla de agua con café. No podemos separar el café del agua una vez que ya se mezclaron, ¿cierto? O sea, los vemos como uno. A eso se refiere lo homogéneo. La homogeneización cultural tiene que ver con que las culturas que antes eran muy particulares y locales también comienzan a parecer una sola. Ejemplo de ello es la
imposición de las modas, de los estilos de vida, de vestirse o incluso de la música. Cuando llegan, ¿cierto?, algunas tendencias, estilos, y todas las personas comienzan a vestirse igual, a escuchar la misma música, eso es homogeneización cultural. Y en este proceso predominan los valores que se producen en el mundo del desarrollo. A mí no me gusta tanto esos términos como de primer mundo o países desarrollados y no desarrollados, pero se siguen utilizando para diferenciar a aquellos países que poseen más capital, generalmente Estados Unidos, Europa, respecto de aquellos que han sido más empobrecidos. No me gusta mucho porque aquellos que se llaman en vías de desarrollo o no desarrollados o segundo o tercer mundo, en general se refieren a continentes que han sido empobrecidos por los procesos coloniales. Eso lo vimos en la primera clase. América Latina no es pobre, o los lugares que son más pobres no son pobres de la nada, ¿cierto? Hay también un extractivismo colonial. Lo mismo pasa con África o con partes de Asia. Entonces, por eso no me gusta mucho esa definición, pero para que sepan, cuando hablan del primer mundo se refieren a Europa, a Estados Unidos, que es de donde se eh, imponen estos modelos culturales. ¿Se va comprendiendo? Sí, sí, acá se está dando fan. Ya, Profe, ¿se puede agregar algo más? dígame. Por respecto a lo que está comentando el asunto de la globalización económica y política, bueno, estoy hablando de Europa en general y de Estados Unidos. Esto obviamente le costó mucho después de lo que fue la posguerra y Ajá, con la caída del muro de Berlín, que fue en el año 80 y algo, si es que no me equivoco, y la posguerra fue en los 90. Europa exactamente, y sí. Estados Unidos ahí recién se separaron firmemente porque antes no era un primer mundo, digamos, claro. Claro, o sea, es que lo que ocurre que ha ido cambiando eh, las potencias que son consideradas como líderes mundiales, porque los años 1800 y en parte los 1900, la primera década del siglo, o sea, la primera mitad del siglo XX, es decir, Ujú. la primera parte donde estuvo la Primera y Segunda Guerra Mundial, el No, predominio y me del refiero poder. después la posguerra, la Guerra Fría en los 90 Claro, sí, por 80 eso le que era la digo, competencia económica de Estados Unidos con Rusia. claro, a eso voy, de que durante 1800 y la primera mitad del siglo XX, el poder lo tenía principalmente Europa. Pero, como bien dice Ujú, usted, después de la caída del muro de Berlín, que es el fin de la Guerra Fría, que eso lo vamos a ver más adelante, Estados Unidos impone su poder y cambia un poquitito la relación que existía con aquellos que habían sido considerados como los más poderosos, que eran Europa. Y ahí Estados Unidos claro. pasa a liderar, ¿cierto?, el panorama mundial. De hecho, algunos lo llamaron el fin de la historia, algunos historiadores, porque creían que ya no había nadie que pudiese hacerle frente al poder de Estados Unidos, que hoy vemos que no Ujú. es tan así, ¿cierto? Ya sea como por Rusia, por China, están saliendo otras potencias, pero sí lo que se impuso es el modelo estadounidense del capitalismo. Así que sí Ujú. tiene razón en lo que está diciendo. Y en todo caso, eh, vamos a ver que, claro, desde fines de los 80, comienzos de los 90, se establece el fin de la Guerra Fría, pero los autores que hablaban de la aldea global, como es Marshall McLuhan, que fue quien Ujú. acuñó el término globalización, ya venía hablando de este proceso en la década de los 60. O sea, ya Mm, post Segunda Guerra había sociólogos que estaban pensando en que esto se venía a propósito de los avances en las comunicaciones.
en las redes de Ah, comunicación y ya, ok. también, porque claro, está una parte económica que es la imposición del capitalismo, pero por otro lado están los avances tecnológicos. Y los avances tecnológicos de Internet, de viajes al espacio, de tecnologías militares, fue tanto de la Unión Soviética como de Estados Unidos. O Claro. sea, también existía, por ejemplo, tecnología soviética, ya sea de guerras, de radares, de misiles. Entonces, cuando empieza la Guerra Fría, que fue en el 45, después del fin de la Segunda Guerra, ya se comienza como a macerar este proceso que se concluye ya como se solidifica más bien, se hace más patente a finales del siglo pasado. Mm, ¿Mm? Eso no lo sabía. Eso lo vamos a ver en nuestra clase de, bueno, cada vez se ve menos en todo caso como de guerras mundiales más cortito, pero igual a mí me gusta Ujú. mencionarlo porque es algo importante a considerar también. Claro, y son como ejemplos que uno tiene en la retina. Porque nosotros somos hijos de la Guerra Fría, pues todos nacimos, Claro, por ¿cierto? eso le digo, señorita, por eso le digo, son ejemplos que uno le tiene en la retina. Bueno, la generación de nosotros ya pasando los 40 tenemos eso, algunos todavía en la retina. Sí, o sea, como digo, yo creo que acá todos nacimos en un mundo donde el Internet no era tan común como lo es ahora, Claro. pero posiblemente sí nacimos en un mundo donde sabíamos la importancia de Estados Unidos en el orden económico mundial. Y como dicen por ahí, incluso cuando fue la pandemia, como ejemplo, se ilustró mucho un video en YouTube que decía el nuevo orden mundial. No sé si lo vieron por ahí o lo escucharon, que lo que estaba imponiendo Estados Unidos, que quería, bueno, hasta el día lo impone, manejar un solo billete que el dólar en el mundial. Incluso querían que se apagara o bajar el valor del yen y el valor del Mm. euro. O sea, de Imponer hecho, bueno. imponer un solo dinero, un solo centavo o dólar en este caso. Claro, está existiendo una tendencia, como hablamos de la homogeneización cultural, eso se da en todas las áreas de la vida social, que se está intentando imponer un modelo, Ujú, también por eso se habla de que es un proceso excluyente, porque se está intentando establecer el modo de vida capitalista como el modelo que se debe seguir a nivel mundial. ujú. Bien, chiquillos, continuamos. Gracias ahí al compañero por su interesante acotación, aporte. Acá está explicado un poquitito lo mismo que ya les he venido mencionando, o sea, un poquito más profundizado para que se vea más en grande esto, pero es lo mismo, para que no se asusten de que es más, se hace referencia a lo mismo. Es un proceso irreversible, es excluyente, las regiones que no pueden ser competitivas o que se resisten al capitalismo mundial quedan excluidas. El mercado es el principal elemento de la globalización, el mercado como libre mercado, el mercado como un modelo capitalista, puesto que el Estado como unidad política queda en segundo plano. Yo también ya lo he explicado. Ujú, También hablamos de la competencia y las estrategias económicas. Esto se relaciona con también aquello que nosotros hablamos la semana pasada, que es que en el modelo capitalista neoliberal, lo que más se privilegia, lo que más se busca es el propio interés, la competitividad y se regula a través de esta cosa de la mano invisible, ¿cierto? La oferta y la demanda, esta supuesta mano invisible. Todo esto pensando en que la competencia privilegia aquella búsqueda de enriquecimiento personal. Aquí hay un elemento que
no habíamos mencionado anteriormente, y es que a propósito de esto, de la competencia de los modelos que privilegian el enriquecimiento personal, la brecha económica entre las naciones y también entre los habitantes de las naciones se ha incrementado. Los teóricos del capitalismo decían que la competencia podía ayudar al enriquecimiento de las personas porque motivaba el crecimiento, pero la vida real, la historia, ha demostrado que los continentes que eran ricos se han hecho más ricos y que los países que eran pobres se han hecho más pobres. O sea, por ejemplo, aquellos que fueron colonizados, que sufrieron algún tipo de extractivismo, ya sea de personas esclavizadas, de recursos naturales extraídos, o incluso aquellos que fueron intervenidos a través de dictaduras en la Guerra Fría, han quedado más pobres de lo que ya eran. Y lo mismo con la diferencia entre los países. Para poner el caso de Chile, nosotros somos súper capitalistas y la diferencia entre ricos y pobres es abismante. Somos, de hecho, uno de los países del mundo que tiene mayor distancia, una brecha entre ricos y pobres en nivel de ingreso. Es decir, que no existe una buena distribución. Eh, Eso es bien lamentable de nuestro país, que realmente lideremos en la OCDE la brecha entre ricos y pobres. En Chile, el 10% más rico, es súper poco, el 10% de la población concentra la mitad de todos los ingresos. Y el 1%, solo un 1%, imagínense, de la población tiene el 50% de los patrimonios de la riqueza nacional. O sea, son dueños de la riqueza, de la mitad de la riqueza de Chile, el 1% de la población. Y nosotros somos un país sumamente capitalista. Entonces, eso demuestra un poquitito esto que estamos diciendo. Repito ese dato para que lo pongan en perspectiva. El 1% de la población tiene el 50% del patrimonio. Son dueños de la mitad de los recursos. Y también dentro del 10% de la población tienen los mayores ingresos. O sea, imagínense, el 99% de la población se distribuye la otra mitad, que es lo mismo que tiene el 1% más rico a nivel patrimonial. A eso se refiere la brecha, la distancia entre ricos y pobres. Y también hablamos de que la ciencia, el conocimiento, la información tiende a homogeneizar culturalmente. Esto se relaciona con que los límites o los controles nacionales son excedidos, son superados, y se asume en la cultura, al igual que en los mercados, una lógica transnacional y global. Los valores que se imponen, como los más importantes, los que predominan, son aquellos que se generan en el mundo del desarrollo, que como les mencionaba anteriormente, no me gusta mucho esa terminología, lo del desarrollo primer mundo, pero hace referencia a Europa y Estados Unidos, en donde se consolidan los postulados de la civilización occidental, la que ha intentado establecerse como la lógica imperante a través también del capitalismo neoliberal. Capitalismo neoliberal que, recuerden, privilegia el libre mercado, la poca intervención estatal, la competencia, el enriquecimiento personal. ¿Hay alguna duda o algo que no entiendan que necesiten que explique nuevamente esto que estamos charlando? No, no, no. ¿No?
Vamos quedando claritos, claritas. Sí. Vamos. Es que de lo que estamos hablando, yo que recuerde que llevo casi toda la vida escuchando el capitalismo y esas cosas, así que ya más claro no lo podemos tener. Sí, pues eso es lo bueno de este contenido de la globalización, que son las características del mundo en el que vivimos. Sí. ¿No? Lo único es que Quizá, con las medidas que se toman globalmente, de repente hay países que abusan de los demás. Por ejemplo, van a usar ahora de Chile en cuanto a las semillas. Y la semilla ajá, no les conviene a ellos, la van a eliminar hasta del país. ajá, Así que ahí sí, por ese lado abusan también un poco los grandes economistas. ajá, sí. Bien ahí lo que comentan, que nosotros contamos con esa información porque es parte de nuestra vida, de nuestro día a día, ¿cierto? No es algo que se nos haga tan lejano y también vivimos en carne propia las consecuencias de este proceso. Entonces, por ahí quizás hay palabras que nos pueden parecer nuevas, pero el contexto general lo manejamos porque es el mundo en el que vivimos, sobre todo también pensando que Chile es tan fuertemente neoliberal. Y Sí, señorita profesora, lo que usted me está comentando que el 1%, digamos, de no sé de cuántos somos, porque como el 1% de 100% de la población chilena, acá se lleva, digamos, 1% de ganancia del capitalismo acá, inversión acá en Chile. Eso es poco porque todo lo que hace con inversionista extranjero, que lo que se queda con el 1% o lo que se aporta acá al país es como el 2%, 3% con suerte. Por ejemplo, yo soy Antofagasta, que es una ciudad minera globalizada, y ahora con el tema del litio, que ahora no sé si van a dejar algo la empresa de acá como por ley de inversión para algo, porque claro, yo no soy yo nada si van a dejar algo acá, 1 o 2% de inversión de educación, no sé, pues, hospitales o algo que por ley debería hacerse, porque no se escuchó nada con el tema del mm, litio. claro, es que Está muy ahí hermético ese tema. está por un lado el tema del patrimonio, que es este uno por Claro. ciento que se queda con la mitad, que es el patrimonio de ser dueños de empresas, de terrenos, de Ujú. materia prima, ¿cierto?, de recursos naturales, pero estamos hablando ahí también de los ingresos económicos, que el 10% recibe la mitad de los ingresos, pero eso estaba hablando a nivel privado, porque otra cosa es cuánto impuesto dejan las empresas. Y ahí también es Claro, algo bastante por ley, claro, vergonzoso. querían invertir en la ciudad o en la región que están explotando, Claro, que es como una inversión igual capitalista, pero no se sabía nada. Acá, por ejemplo, con el tema del litio, acá está muy hermético, no se sabe si se va a invertir algo acá o se va a dejar algo en Antofagasta o no. Está muy silencioso ese tema. En cambio, las claro, compañías mineras invirtieron algo o digamos, dejaron algún sustento, fue muy poco para todo lo que explotan. Y el resto ajá, se lleva los dueños, las sociedades que hacen, los convenios y cosas por el estilo. ajá. Eso es básicamente por lo que decíamos de la privatización, las empresas Claro. privadas que eh, poseen mucha libertad, a diferencia de lo que ocurre en Europa, por ejemplo, donde Ujú. las empresas y las personas tienen que pagar un montón de impuestos y por eso la salud pública, la educación europea es conocida, el acceso que es mejor a lo que tenemos, por ejemplo, en Chile. Y todo eso se dio en el contexto de la privatización y la neoliberalización que se dio acá en el país a propósito de la dictadura militar. Eh, Mm, en la dictadura de Pinochet, ¿cierto? Encabezada ujú. por esa figura de Pinochet, se privatizó todo. Ahí se hizo el cambio del modelo. Por eso yo les daba el ejemplo de los países que fueron intervenidos durante la Guerra Fría. Porque Una pregunta, una sí, pregunta de ignorancia, pero esa ley aún, o sea, aún persiste y no se puede modificar. eso es lo que se intentó votar con el apruebo y el rechazo, y que las personas rechazaron.
la constitución de la Ah, ya, ya. dictadura. Mm. Justamente eso fue lo que Porque aunque esté estipulado por ley, yo sé que cada gobierno puede modificar la ley. No cambiarla, pero sí pero, pero modificarla. no puede pasar por Pero en sobre la ese aspecto, constitución. claro, pero no ha pasado mucho para eso con ese tema. Es que no se puede pasar por sobre la constitución. La constitución es la carta magna, la ley más importante. No, Todo lo sí, lo que tengo claro, pero sí se puede modificar. Las leyes se pueden modificar, no cambiar 100%, pero sí se pueden ir modificando de a poco. sí, sí, se han hecho reformas. Por ejemplo, Ricardo Claro, Lagos hizo reforma, algunas claro. reformas, Michelle Bachelet hizo algunas reformas, pero las reformas son detallitos, porque la base de Claro. que Chile es un país neoliberal, de los pocos impuestos que pagan las empresas privadas, eh, está en la base constitucional, o sea, hasta el agua privada en nuestro país. No, Eh, eso lo sé. la salud, la educación, todo lo que en algún momento se consideró un derecho, hoy es considerado un servicio. Y eso Ujú, es en relación a un modelo más macro. Yo no digo que no mm, se deba cambiar, de hecho yo pienso que sí. Solo pongo el énfasis en que la Constitución está muy cerrada sobre sí misma, está pensada mm. para que sea muy difícil de cambiar. Imagínense, esto es la Constitución del 80. Estamos hablando Sí, po, de casi hace 50 40 años atrás, años claro, más o menos. y en general los países cuando salen de una dictadura o salen de algún conflicto de guerra, lo primero que hacen es cambiar la constitución. En nuestro país eso Sí. no ocurrió y ahora cuando tuvimos el proceso constitucional terminaron rechazándola y la mayoría de la población eligió seguir con la misma de la dictadura. La constitución de supuestamente la dictadura, después la modificó Ricardo Lagos en su mayoría. Claro, o Y, sea, no en su eh, mayoría, hizo algunas modificaciones porque lo estructural sigue siendo muy similar. Sí, reformas. Hubo reformas, eso sí, como le digo, con Ricardo Lagos y con Bachelet. y estos 4 años que pasaron Mm. de Boris, que podría haber hecho maravilla, le dio hasta el litio a Soquimich de nuevo. Claro, por eso digo a los colegas que acá en Antofagasta, acá en el Cerro de la Cama es la cuna del litio y no se escuchó nada que se va a invertir acá en la ciudad, en Calama, nada, nada. Por eso sí ese comentario. Claro, es que lo complicado en Chile, además de todo esto que venimos hablando, es que existe una centralización del poder económico y político en las mismas familias, entonces existe mucho conflicto de interés. No, Entonces, eso ya es que, por obvio. ejemplo, sacaron el ejemplo de Gabriel Boric, yo no sé si recuerdan que al comienzo de su gobierno los camioneros pararon, Ujú, cortaron ujú, la distribución. ujú, Eh, lo mismo que ocurrió en dictadura, y eso es a partir de las empresas privadas. Entonces, uno a veces cree que los políticos tienen una libertad mayor, pero realmente hay mucha presión del sector privado. Y eso también se ha demostrado en la ley de, o sea, lo que ha ocurrido con las colusiones, lo que ocurre con el ujú, tema de los impuestos, incluso con las normas ecológicas, el impacto ujú. ambiental que se menciona acá. Hay muchos países, también ya que estamos hablando del primer mundo, que todo lo que tiene que ver con la explotación de recursos naturales está mucho más regulado que en nuestro país. Que a propósito, no sé si ustedes ahora saben cuántos proyectos que hacen gran destrucción del medio ambiente se están aprobando en este momento. Son muchísimos, muchísimos. Y eso es riqueza para los privados principalmente. Ni siquiera es que quede para el país y qué decir de que es un desarrollo que no es sostenible, entendiendo el desarrollo sostenible como aquel que permite que los recursos naturales vayan a estar para la próxima generación. Nosotros tenemos una visión de la naturaleza que es de explotación y muy poco desarrollo sostenible. Y eso se da por el poder que tienen los privados. Eso como
digamos, lo negativo, o que acá se ve como desafíos, cosas a mejorar, ¿cierto? Porque también Ujú. hay oportunidades, que es la cooperación internacional, el que tenemos nuevos mercados, ¿cierto? Que podemos hacer compras más sencillas y un montón de cosas. Es interesante, Ujú. chiquillos, lo que están comentando. Podemos seguir profundizando sobre esto y otros temas a medida que vayan saliendo. A mí lo que me interesa es que tengan claro, que me parece que sí lo tienen, la diferencia entre los Ujú. modelos centralizados y capitalistas y las posibles ventajas y desventajas del modelo, porque en la prueba, Claro. en otros momentos, se ha preguntado cuál es una ventaja o desventaja del capitalismo. Y por lo que estamos charlando, veo que ustedes lo pueden identificar, ¿sí? Claro, claro, con ejemplos diarios, digamos, que uno ve en las noticias o escucha, se informa. Ajá, bien, bien, bien eso. Aquí en Chile está muy marcado ese tema del capitalismo y Muy, y la diferencia entre la economía de- del país en general. muy, muy. Somos un país súper neoliberal, sí. Ya, chiquillos, para que terminemos las dos láminas que nos quedan y alcancemos a pasar la asistencia, Ujú. continuamos con el punto 7, que son los desafíos y oportunidades de la globalización. Si bien la globalización ha traído beneficios, también desafíos o elementos que podemos considerar más negativos. Entre ellos están la desigualdad económica, el impacto ambiental, la pérdida de identidad cultural, eso también, porque al existir la homogeneización, todas las culturas comienzan a verse iguales y ya no hay tanta puesta en valor de las identidades locales. Exacto. También hay conflictos geopolíticos y esto se da, ¿cierto?, desde que el mundo es mundo, pero la diferencia es que luego de los conflictos del siglo pasado, las tecnologías han ido mejorando en términos de eficiencia. Entonces, por ejemplo, se puede hacer la guerra a distancia y podemos ver el caso de Estados Unidos que ataca, ¿cierto?, a distancia, como Ujú. Con la drones. guerra de los drones. Ujú. Y también que tenemos una dependencia tecnológica. Se cae Internet un día, estamos sin cuenta bancaria un par de horas y el mundo colapsa, ¿cierto? Porque ya tenemos todo en un dispositivo, tenemos todo en la web, es muy difícil volver como a lo más análogo tradicional porque ya está todo centralizado. Y esa dependencia podemos ver que ha habido más estafas, se pueden sacar el dinero de las cuentas con mucha más facilidad. En el COVID lo pudimos ver también, que se decía, por ejemplo, ya van a tener clases virtuales, como si todo el mundo pudiese acceder de la misma manera y los niños que vivían en zonas rurales no tenían el mismo acceso, pero ya nosotros como que estamos dependiendo mucho de la tecnología. Pero también hay oportunidades como son la cooperación internacional, la posibilidad de innovación, los avances en la tecnología, en las ciencias. Está la oportunidad de pensar en un desarrollo sostenible. Ojalá, es necesario porque si no, no va a quedar mundo de aquí a un par de décadas. El acceso a nuevos mercados y el acceso a nuevos conocimientos. Ujú. Aquí hay una reflexión que dice la globalización no es un destino, sino un proceso que podemos orientar para construir un futuro más justo, inclusivo y sostenible. Esta reflexión, cierto, es bastante optimista Ujú. y esperamos que sea así porque si no hay una limitación y no hay un crecimiento un poco más ético, vamos a terminar destruyendo el mundo, que esto ya lo vienen diciendo también los científicos y los activistas antiglobalización hace algunas décadas, que es que la explotación del mundo, como la estamos viendo, va a ser insostenible en la vida
Por ejemplo, la guerra del agua. Entonces esperemos que se tomen medidas al respecto. Y aquí un cuadro resumen. La globalización y el mundo actual es un proceso de integración e interdependencia que conecta personas, países y culturas en todo el mundo y se manifiesta en diferentes dimensiones, en el área económica, política, cultural, Pero, tecnológica, social y ambiental, ¿cierto? Tenemos factores que impulsan la globalización, como son los avances en la tecnología, la liberalización del comercio, la innovación, la comunicación instantánea, la velocidad en las telecomunicaciones y también la movilidad y el transporte. Vimos también que la globalización tiene impactos positivos y negativos. Los positivos es que podemos ver crecimientos económicos, principalmente de las empresas privadas, acceso a información y conocimiento, mejora en la calidad de vida. Esto sí, lo podemos ver, por ejemplo, en cómo han avanzado los procedimientos médicos a partir de los avances en la ciencia. Eso también se ve en el aumento de la esperanza de vida. Cada vez existe más esperanza de vida, las personas son más longevas. Y una cooperación internacional. Y negativos, la desigualdad económica, el impacto ambiental, la pérdida de las identidades culturales, la dependencia tecnológica y los conflictos geopolíticos. Tenemos los desafíos que incluyen mejorar esta desigualdad. Estos desafíos es lo mismo que los aspectos negativos, ¿cierto? El impacto ambiental, los conflictos, pensar todos estos aspectos negativos entonces como cosas a mejorar y las oportunidades se refieren a los impactos positivos, la innovación, la cooperación, la mejora en la calidad de vida y algunas oportunidades que también son necesarias, como es, por ejemplo, el desarrollo sostenible, cosas que ojalá se den por el bien del mundo y de la humanidad, tanto por la relación que tenemos con la naturaleza, como también la relación que tenemos entre los mismos seres humanos y las brechas económicas que se traducen en las diferentes calidades de vida que tenemos finalmente. ¿Sí? ¿Se entiende este cuadrito resumen? sí, sí. Sí, Súper. sí, sí. Voy a dejar proyectado mientras paso la asistencia y ustedes ya saben, me van diciendo presente a medida que les voy nombrando. Benedicto Aedo, Benedicto Aedo, ¿no está? Juan Barahona, Presente, 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 Juan. presente. Listo, gracias. Anita Barahona, Anita Barahona, Presente, profesor. gracias Anita. Sebastián Barrios, Presente, Kento Fa. gracias Sebastián. Luis Carrero, Presente, señorita. gracias Luis. Leonardo Cerda, Presente. gracias Leonardo. Ana Chacana, Ana Chacana, ¿no está? Rubén Corbalán, Rubén Corbalán no está. Elizabeth Fuentes, Presente, señorita. gracias Elizabeth. Héctor Guajardo,
Héctor Guajardo no está. Miguel Lefiche, Acá presente. gracias. Alex Letelier, Alex Letelier, ¿no? Daniel Miranda, Acá, profesora, presente. gracias, Daniel. Alejandro Reyes, Por acá presente. gracias, Alejandro. Mario Rifo, Acá, señorita, presente. Mario. Elizabeth Rodríguez, Presente. gracias, Elizabeth. Y Catherine Torres, Catherine Torres por acá, presente. muchas gracias. Veamos, según lo que me respondieron, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas, pero hay 13 conectados, o sea, hay una persona, a no ser que se hayan conectado por dos dispositivos, pero hay alguien que no me dijo presente. Entonces voy a decir quiénes están ausentes, y no los presentes, voy a decir los que quedaron ausentes, a ver si una de estas personas está acá, me avise, ¿ya? Están ausentes. Benedicto Aedo, está ausente. Ana Chacana. Presente, señorita, presente. Ah, Ana no me había respondido, ya. Sí, Ahí está la presente. persona. A ver, por si acaso voy a decir los otros. Rubén Corbalán, Héctor Guajardo y Alex Letelier. Ya, perfecto. Bien, chiquillas y chiquillos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos vemos la próxima semana y que tengan excelente fin de. Cuídense mucho, que estén súper bien. Un abrazo. Igualmente, Igualmente Igualmente. para que esté usted, bien. Chao, chao. señorita. Gracias, que estén muy bien. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Hasta Hasta luego. luego. Chao.